El país sigue sufriendo los embates de los periodos estos largos de racionamientos de energía eléctrica. Cada día que pasa con cortes de 10 horas diarias, pues va produciéndose un acumulado de pérdidas en todo nivel, ¿no? No solo en el ámbito comercial, industrial, empresarial, sino también en el empleo y sobre todo en la pobreza, porque esto está afectando sin duda y con mucha más fuerza y gravedad a los sectores menos pudientes de la sociedad. Una economía que ya estaba estancada, que estaba en decrecimiento, si usted me corrige el término, de acuerdo al mismo Banco Central. ¿Cómo va a impactar esto en una economía que no tiene reactivación, en una economía que está perdiendo cada vez más la capacidad de consumo, que no tiene visos de tener un crecimiento y de pérdida de empleos, producto también del tema de los apagones, que se radicaliza porque ya el empleo no se había levantado incluso antes de los apagones? Buenos días, bienvenida. Gracias, Licenia, muy buenos días Alexis, gracias por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando en este momento y viendo también. La verdad es súper compleja la situación, Licenia, creo que usted ha hecho un diagnóstico súper claro y a momentos hasta desmotivante, ¿no? Desmotivante cuando uno ve los datos, cuando habla con la gente, cuando analiza ciertos elementos que realmente no ven que en el corto plazo puedan tener solución. Efectivamente, este tema de los apagones nos está generando unas pérdidas, yo a ratos digo ya incalculables, porque incluso antes de estos racionamientos ya las diferentes cámaras de industriales o de comercio decía que podían estar perdiendo hasta 20 millones de dólares a la hora. Pero ahora es la verdad mucho más complejo porque hay cantones en donde están quitando la luz de 9 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué puedes hacer con eso? Entonces 20 millones estamos diciendo solamente porque no puedes vender, pero ¿y las pérdidas de los productos? Si yo soy un panadero, si yo soy un lechero, si yo soy un, carnicero, ya están diciendo que no pueden garantizar la inocuidad de los alimentos. Están ya los lecheros botando muchas veces la leche en estos momentos, y ahora no porque hay un exceso de producción, sino por el tema de la luz. Entonces eso tiene muchos efectos y yo creo que el más grave es justamente el crecimiento económico y el tema del empleo. A mí siempre me llama la atención y yo a ratos pierdo, ¿no es cierto?, esa esperanza de que los políticos puedan observar los datos como son, más allá de justo tratar de manipularlos de manera política. ¿Qué quiero decir? El mismo Banco Central, que yo siempre digo que tiene que ser esa entidad, el tercero confiable, esa entidad que da los datos, hablaba e hizo una actualización de su proyección de crecimiento y decía, vamos a crecer 0,9%. Pero Alexis, Licenia, ¿por dónde vamos a crecer 0,9%? Yo creo que es mentirle a la gente, es jugar a ratos, digo, con los sentimientos, porque eso no estamos viendo. Con los datos del segundo trimestre del año 2024, el Banco Central dijo que decrecimos en 2,2%. Y si ya vemos el primer semestre del 2024 frente al primer semestre del 2023, ya ha decrecido la economía en 0,5%. Entonces no podemos esperar que este año 2024 vaya a crecer. ¿Y eso qué nos genera? La gente. Yo creo que hay que preocuparnos en la gente, en las familias. No hay empleo, Licenia, la gente está saliendo. De igual manera, con los mismos datos del Banco Central, en el primer semestre de este año 2024 ya son más de 3,000 millones de dólares que han ingresado por tema de remesas. Entonces, si más o menos estamos en ese comportamiento, querría decir que este año vamos a tener, digamos, haciendo una estimación, 6,000 millones, que sería el más alto incluso del año pasado, más alto de la dolarización, y eso nos refleja que la gente no está confiando en el país y que se está yendo. Economista, buenos días, bienvenida, qué gusto tenerla acá. Ese dato que justamente consta en uno de los últimos boletines, de hecho este tiene fecha del 30 de septiembre del 2024, ¿no?, que habla de un decrecimiento, de una contracción de 2.2 en la economía del país. ¿En qué se traduce? Como para que los que no entendemos de economía entendamos qué significa una contracción de 2.2. ¿Qué significa además que la economía ecuatoriana empieza a decrecer? Que caen las ventas, que hay más desempleo, que hay menos inversión. ¿Cuál es la traducción para que el ciudadano común lo entienda? Sí, gracias Alexis por la pregunta, que creo que es súper importante. A veces los economistas, nos quedamos en la estratosfera cuando hay que aterrizar muchos de los elementos. Nosotros, para calcular en el Ecuador y en todos los países del mundo cómo se comporta la economía, tenemos que tomar en cuenta algunas variables. ¿Cuáles son esas?
el consumo de los hogares, la inversión, tanto pública como privada, tenemos que ver las exportaciones y las importaciones y el gasto del gobierno, básicamente esas 5 variables. Entonces, cuando estamos hablando de un decrecimiento de la economía, es que la gran mayoría o casi todas estas variables han decrecido. Entonces, ¿por qué digo la gran mayoría? Porque en este último trimestre vemos que las exportaciones crecen, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque el consumo de los hogares, del gobierno, la inversión, todas están decreciendo. Y como hemos conversado en otras ocasiones, Alexis, Licenia, en el Ecuador hay una cosa bien importante. El 65% de todas estas variables que yo les mencionaba es o depende de los hogares, o dicho de otra manera, lo que nos pase a los hogares va a influir en un 65% en cómo se comporta la economía. Y si estamos hablando que nos quitan la luz, que en las casas no podemos hacer mucho, y peor las empresas, las microempresas, que son la gran mayoría en el Ecuador, entonces vamos a tener un decrecimiento en la economía. Ya el Banco Central lo alertaba y lamentablemente quisieron darlo la vuelta, ¿no? Pero en este indicador del ciclo económico, que es un poco lo que nos va diciendo de manera adelantada que va a pasar en la economía, ya hablaban de un periodo de recesión, y el Banco Central y los ministros salieron a decir, no, pero van a ver que el segundo semestre y sobre todo el tercer trimestre va a ser mucho más activo, porque van a venir recursos del exterior, se va a dinamizar la economía, vamos a poder invertir, pero nada de eso hemos visto, y creo que cayó como un balde de agua fría para las autoridades este tema, que ya no lo podían negar. Entonces, un poco significa eso, Alexis, que no vendemos, que no consumimos, que las empresas ahora están diciendo, para no perder los productos voy a comprar un generador, pero ese generador significa que voy a tener que votar a 2 personas porque no puedo mantener el generador y las mismas personas porque no voy a poder vender. Entonces nuevamente se va a traducir en una crisis de las familias, de los padres y madres de familia, que tenemos realmente que mantener a nuestros hogares y que no estamos pudiendo. Economista Artola, la semana pasada otros economistas cifraban en $600 millones lo que le va a costar a la economía nacional esta crisis energética, la crisis eléctrica específicamente, pero el fin de semana se ratificó algo que ya, al menos en estos espacios alternativos de información como el nuestro, varios expertos del área eléctrica habrían anticipado, y es el hecho de que esta crisis se va a extender al menos hasta el primer trimestre del próximo año. Lo han ratificado finalmente las autoridades este fin de semana en un canal de televisión. Si nos extendemos hasta el primer semestre, ¿esos 600 millones se quedan cortos o esos 600 millones alcanzan hasta abril del próximo año el nivel de pérdidas para la economía nacional? Yo creo que se quedan cortos, Licenia, y por eso yo empezaba diciendo, antes incluso de todos estos cortes ya más dramáticos que estamos empezando a vivir desde la semana pasada, se estimaban aproximadamente $20 millones de pérdidas al cada hora. Estamos hablando de más o menos, imagínense, todas estas pérdidas en estos momentos, creo que podría ser incluso más de 1,000 millones, de acuerdo a algunas estimaciones que estábamos haciendo, y eso significa un punto del PIB. Entonces, nuevamente, vamos a decrecer, incluso yo diría, por lo menos, ¿no es cierto?, este año vamos a tener una cifra negativa de crecimiento. Entonces, yo sí creo que se quedan cortos, porque estábamos estimando que ya viene el invierno, que ya va a mejorar los caudales, sobre todo en el sur del país, pero ahora vemos que no es solamente un tema de que suban las lluvias, sino que algo está pasando también por falta de inversión, por falta de previsión de estos temas, y que nos van a costar. Incluso estamos entrando en un tema ya de la carrera política. Yo creo que esto le va a costar también al presidente Noboa, porque ya se están viendo los números, ¿no?, de credibilidad de esos elementos. Entonces, sí, se queda corto en el tema económico. Licenia, en este momento, ¿quién va a venir a invertir en el Ecuador? ¿Quién quiere hacer algo en el Ecuador? Ni nacionales ni extranjeros. Si uno mismo dice, chuta, mejor ahorita no voy a invertir, voy a tener guardado ahí la plata, vamos a ver, porque no sabes lo que puede pasar en los próximos meses. Una cosa es que nos digan, nos van a cortar la luz 2, 3 meses y algo te planificas, pero de aquí 6 meses y con cortes de 10 horas al día, es realmente algo brutal que creo que todos estamos conversando. Yo la semana pasada estuve justamente en un evento de cooperativas, y ahí las cooperativas también están preocupadas por su tema de su cartera y morosidad. Dicen, con tantos cortes, ¿cómo me va a pasar a mí también la factura? ¿Qué va a pasar? Ya no solamente en el tema de empleo, en el tema de crecimiento económico, que es muy complicado y que tenemos que poner los ojos, pero también cómo eso de alguna manera podría contaminar al sistema financiero. Creo que es algo que también tenemos que ir monitoreando, porque la gente detrás no va a tener cómo pagar sus deudas. Justo, exacto, porque detrás de un crédito hay una persona que no puede
pagar el crédito porque se quedó sin trabajo, o una microempresa que no puede pagar su microcrédito porque le cortaron 10 horas la luz y no tiene la capacidad de recuperarse en el tan corto plazo. Entonces creo que eso es complicado y además hay un tema que la gente nos estamos sintiendo desmotivadas, las familias se sienten preocupadas y eso es un cóctel bastante complejo con inestabilidad jurídica, inestabilidad política, inseguridad, que la inseguridad ahora es peor. Vemos en cantones de la costa donde son inseguros 10 horas al día que le están cortando la luz y en la noche. Yo la verdad digo, es de terror. Hay momentos que dices, ya parece esto Macondo, no sabes qué está pasando en este país. Y es suficiente con las medidas, entre comillas voy a decir, de alivio que plantea el gobierno ayer en una de las pocas intervenciones, que además una cosa que nos llama, bueno, a mí me llama poderosamente la atención, pero es a lo que nos han llevado también durante los últimos años, ¿no? Un presidente que no sale a dar la cara. O sea, tenemos cuántas semanas ya en crisis con el tema de los apagones y el presidente no ha hecho una sola mención sobre este tema ni ha salido a decirle al país cuáles van a ser las soluciones que plantea su gobierno, y más bien lo que ha optado es por poner a una funcionaria que sí, que tiene muy buena prensa, que tiene muy buena acogida en los medios de comunicación, a que dé la cara, pero el presidente no. Y lo que dicen es reducción a 0% del arancel de importación para generadores de energía, una medida que estará vigente además por 12 meses, lo que nos da cuenta de cuál es lo que el gobierno nos plantea a nosotros como tiempo de crisis, o sea, un año de crisis, ¿no? Y que el Ban Ecuador emitirá líneas de crédito con una tasa reducida para financiar el 100% de la compra de generadores eléctricos. O sea, la solución es compren generadores. Yo creo que esas medidas no son suficientes, Alexis, son medidas totalmente parches, y con esta crisis en la que estamos viviendo, empresas y familias, ¿quién realmente va a tener la capacidad de comprar un generador? Usted puede comprar un generador, yo puedo comprar, no, o sea, tal vez no, y estamos sufriendo, y digamos, tenemos la ventaja de que no tenemos un negocio productivo, pero aquellos que sí tienen y que se les dañan los productos, que yo insisto, la verdad es complejo, porque después lo que vamos a tener es personas que no puedan pagar tampoco esos generadores. Tal vez no será una deuda muy grande, pero un generador para este tipo de negocios por lo menos cuesta entre $3,000 y $3,500 ese aparato. Entonces yo no creo, Alexis, lamentablemente, y es trasladarnos la responsabilidad. Ok, usted familia vea cómo se arregla, usted empresa vea cómo se arregla, porque yo gobierno no puedo solucionarle en este momento porque no he tenido la capacidad. Y lo que usted dice creo que es, por eso yo decía el tema de la credibilidad del presidente. Lamentablemente yo leía por ahí en redes que desde el 22 de septiembre el presidente no postea nada en sus redes, los videos de TikTok y tal, pero eso no es información. Entonces es un presidente ausente, lamentablemente, que no nos está dando esta seguridad. En todo caso, díganos con claridad, de aquí los próximos 6 meses y con un calendario adecuado, etcétera, pero incluso nos van cambiando las horas en las que nos van racionando la luz. Entonces, como digo, es un cóctel muy complejo que yo no veo cómo se arregla, y nuevamente el gobierno se ha enfocado en arreglar el tema macroeconómico, pero ahora necesitamos que esa poca plata que también puede tener el gobierno, el fisco, pues lo haga de alguna manera o lo invierte en este último trimestre para dar algo de alivio. Cuando usted dice ha tratado de arreglar el tema macroeconómico, ¿a qué nos referimos? Porque lo último que conocimos, por ejemplo, en materia de reservas, es que las reservas internacionales están por encima de los $8,000 millones, pero eso quiere decir que nosotros tenemos un buen colchón de reservas mientras acá nos estamos muriendo del hambre. Ha tratado, digo, porque se han enfocado, como los últimos gobiernos, en que el tema fiscal esté mejor, que tratemos de reducir el déficit fiscal, pero en tomar 2 medidas que fueron duras, el tema del IVA y el tema de los subsidios de los combustibles, para que en teoría yo pueda tener más recursos e ir reduciendo ese déficit que yo tengo. Pero eso ha permeado. Algo ha logrado, sí, Licenia, algo ha logrado, pero nuevamente no creo que en este momento de crisis de las familias ese sea el motor que nos deba mover. Yo preferiría tener ahorita más déficit y la plata que tengo, la poca plata, poder ejecutar proyectos para que las familias puedan tener algo más de liquidez. Yo no creo que en este momento, sinceramente, sea el sector privado el que deba impulsar la economía. ¿Por qué? Porque no quiere, le da más miedo con el tema de inseguridad, etcétera, no lo va a hacer. Entonces, el primer paso lo tiene
tiene que dar el gobierno, lo tiene que dar el sector público. Dicen que no hay plata, sí, pero yo creo que si se puede optimizar los recursos, sí hay, o sea, porque hemos visto que hay ahí algo de recursos, ha venido también de los organismos internacionales, entonces el gobierno es el que debería hacer esa maquinita que se ponga a trabajar en este momento para poder algo dar de respiro. Seguimos con atrasos muy altos, entonces, ¿por qué no trabajar en eso? Y usted acaba de topar también un tema importante, la Reserva Internacional. Usted sabe, yo siempre he sido defensora de que el Banco Central tiene que tener una autonomía y que tiene que manejar adecuadamente, pero tener 8.400 millones de reserva parqueadas creo que también es injusto para la economía actual. Yo sí creo. ¿A qué se debería destinar ese dinero? Yo creo que esos recursos sí pueden ser permeados a través de facilidades de liquidez para el sistema financiero, por ejemplo, o a través del mercado de valores, o a través de generación de fideicomisos que te permitan a ti, yo quiero un crédito, un microcrédito, aunque ahora también la gente no demanda tanto, pero puede ser, pero se endeuda menos. Porque no sabe cómo va a pagar. Exactamente, pero yo podría ayudar tal vez con una tasa de interés más barata. Yo podría, como Banco Central, comprar papeles en el mercado de valores de empresas pequeñas, obviamente con una buena calificación, y te doy liquidez. Ahorita, que es lo que más necesitan las empresas y no le tengo parqueado. Yo creo que si utilizamos 100, 200 millones del Banco Central, quiero decir, en estos instrumentos que perfectamente están establecidos en la norma, sí, no estamos poniendo en riesgo la dolarización, no estamos cogiendo recursos que no son nuestros y algo estaríamos ayudando a la economía. Pero yo insisto, estos últimos años el Banco Central se ha quedado de brazos cruzados, pero ahorita con un nivel de reserva sí creo que podría hacer algo más el gobierno. Economista Artolo, usted mencionaba que las pérdidas podían superar los $1.000 millones o llegar a los $1.000 millones y es un punto del Producto Interno Bruto. ¿Esto cómo se traduce en el estado de la economía nacional? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de perder este punto del Producto Interno Bruto traducidos al común de los mortales? Eso significa que yo, primerito, como gobierno no voy a tener suficientes recursos. ¿Por qué? Porque las empresas no van a poder vender lo mismo. Entonces, si yo empresas no vendo lo mismo, ¿qué está detrás? Significa que las familias no pueden consumir. Entonces, si yo como familia no puedo consumir y gastar lo mismo, las empresas sienten que no están vendiendo lo mismo, empiezan a botar gente. Entonces, si yo empiezo a botar gente, incluso como Estado, empiezo a recaudar menos impuestos. No tengo tantos recursos para poder financiar el propio Estado. Entonces, como ustedes ven, es todo un círculo, y después, además, en el mercado internacional empiezan a decir, ¿para qué voy a ir a Ecuador si yo no tengo una economía que está bullante y que la gente podría comprar? Para que ustedes tengan una idea, que realmente es dramático, en el segundo trimestre de este año 2024, solamente llegaron $41 millones de inversión extranjera. Es la peor de 41 en solamente el segundo trimestre de este año, y si sumamos el primer semestre, no alcanza ni los 120 millones. Andábamos haciendo fiesta cuando una cafetería extranjera abrió un par de locales. Creen que esa es la gran inversión extranjera que hay, ¿no? Exacto, y creo que estamos ahí equivocados. O sea, esa inversión, sí, gracias, nos generan 3, 5, 10 empleos, pero eso no nos va a cambiar la economía, Alexis. ¿Por qué no hay inversión extranjera? Yo creo que hay dos razones específicas, Licenia. Por la falta de seguridad física primero, porque si yo vengo y me pongo un local y al mes me van a estar vacunando, entonces esa vacuna ya me quita ingresos, e incluso si no quiero pagar estoy arriesgando mi propia vida. Entonces yo no creo que la gente viene por eso, y por la inseguridad que estamos viendo física, jurídica también, y política. Y ahora un tercer elemento, el tema de energía. Entonces, si yo soy una empresa grande, ya sé que tengo que hacer una inversión adicional para poder mantener este tema de la energía, y ahora incluso estamos entrando en un problema de que me están racionando el diésel, que me sirve para las plantas de electricidad, que yo puedo ayudar en mi planta. Entonces, yo creo que todos esos elementos no me van a generar que yo venga. Si me puedo ir a Perú, que hizo una inversión importante, que están con un superávit de temas de generación eléctrica, entonces yo no voy a venir al Ecuador, y los datos son esos. Y creo, los últimos dos gobiernos, en teoría, más de derecha, más abiertos a la inversión, pero han traído menos inversión incluso que los últimos, los dos gobiernos anteriores. Entonces creo que las cosas son como son, los datos nos dicen eso, y en el Ecuador yo creo que este año 24 va a ser muy duro cerrar, y el 2025... ¿Qué de crecimiento va a ser? Para terminar de hablar sobre el tema de la inversión privada y desmitificar además ciertos relatos que se han impuesto, economista Artola, a propósito de la crisis energética, hay un
enorme sector del periodismo y de la opinión pública que están diciendo que la crisis es provocada por el modelo estatista, que es el Estado el que ha concentrado el monopolio de sectores como por ejemplo el energético o el hidrocarburífero, y por eso ocurren estas distorsiones que hay y la crisis que hay en la actualidad. ¿Usted cree que si un inversionista privado que tiene terror de poner una planta, una fábrica por las circunstancias que usted mismo relataba hace un momento, está en capacidad de arriesgar sus capitales para invertir en proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos en este país? ¿Qué tan fácil es o qué tan viable es en nuestro país que un inversionista privado meta plata en el sector energético? Yo creo que ese relato no es cierto, Alexis, porque yo efectivamente he escuchado incluso a algunos analistas que dicen el problema es desde la Constitución, que la Constitución prohíbe la llegada de inversión en sectores estratégicos. Eso es totalmente falso, Alexis. Yo no soy especialista en esos sectores estratégicos, pero conversaba con alguien que sí, y me decía, oye, eso es falso, porque desde hace más de 10 años en este país también ha habido la apertura para que lleguen capitales en el sistema, al sector eléctrico, el sector hidrocarburífero, y no han llegado. Ustedes recordarán, el gobierno del presidente Lasso ya abrió para ciertas concesiones y no ha llegado. El pretexto, no, por decir, no recuerdo el nombre, el número, pero que solamente dejaba hasta 100 kilovatios y por eso no llegaban, que era más rentable hacer a 500. Pero ni los 100 llegaron, Alexis, ni cuando eran esas inversiones más pequeñas llegaron al Ecuador. Entonces yo creo que eso es totalmente falso. El problema es que el Ecuador no nos genera las condiciones para poder invertir, porque una inversión así yo no la recupero en 2, 3 años, yo la recupero en 15, 20 años, y si yo sé que el Ecuador cada 4 años está refundándose, cada 4 años todo lo anterior está mal hecho, cada 4 años decimos que el presidente anterior no valió para nada, entonces no vamos a seguir y no vamos a poder surgir. Entonces es súper complejo. Entonces yo sí estoy totalmente en contra en ese relato que quieren tratar de posicionar. El problema es que el Ecuador en general no nos ha dado estos elementos. Y volviendo a la pregunta, Licenia, yo creo que este año, de acuerdo a ahí unas estimaciones, podríamos estar decreciendo entre alrededor del 0,5 y el 0,7%. Yo creo, porque la verdad es complejo. Y yo leía justo la semana pasada, el Banco Central, como decía Alexis, del 30 de septiembre dice, ¿sabes qué? Decrecimos en 2,2 y no habían tomado en cuenta mucho el tema de electricidad. Y la semana pasada dice, sí, parece que los apagones van a afectar. Por supuesto, o sea, no hay que ser un genio ni tener un doctorado en economía para saber que el tema de la luz nos va a bajar el crecimiento de la economía. Y yo le digo, haciendo un poco, viendo ya el comportamiento del primer semestre más el tema de la crisis, yo podría decir que entre 0,5 y 0,7% decrecería la economía este 2024.